Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Medios de comunicación que aún nos siguen, plataformas digitales, Canal del Congreso, compañeras y compañeros diputados. Subo a esta tribuna porque no puedo quedarme callada ante estos ataques de desinformación y desprecio con el que algunos intentan manchar lo que ha sido realmente un proceso histórico y democrático en nuestro país. Lo ocurrido el pasado 1 de junio del 2025 no es un hecho menor, no es un episodio más en la historia democrática de nuestro país. Es, sin lugar a dudas, un parteaguas. Por primera vez en más de 2 siglos de vida republicana, el Poder Judicial dejó de ser un espacio exclusivo, reservado para las élites políticas y económicas, para convertirse en un poder elegido por el pueblo. Ahora los jueces, magistrados y ministros dejaron de ser nombrados por una sola persona, el presidente de la República en turno, y pasaron a ser electos por la voluntad de más de 13 millones de mexicanas y mexicanos. Quien pretendía minimizar esta cifra, quien con cinismo diga que fue poca participación, están siendo deshonestos o deliberadamente ignorantes. Pues 13 millones de votos, compañeras y compañeros, son más que los 9 millones de votos que obtuvo el PAN en el pasado proceso electoral y los 5 millones de votos del PRI en la pasada elección presidencial. Ya lo dijo nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quienes cuestionan la legitimidad de este proceso, déjenme decirles que legitimidad es sostener la voluntad popular con coherencia, con justicia y con resultados. Por eso la oposición hoy dice fraude o impugnación, no entiende que esta transformación no se agota en una jornada electoral. Esta transformación es profunda, es estructural, es un régimen que buscará en los próximos años generar consenso y no causar desaprobación como lo causaron muchos de los anteriores presidentes del país al final de su sexenio. Por más votos que hayan tenido al ser elegidos, el nuevo Poder Judicial no será más una instancia al servicio de los poderosos, de los dueños del dinero, de los intereses transnacionales. Será por fin una institución al servicio del pueblo. ¿O acaso ya olvidamos la vergüenza de la extinción de Luz y Fuerza del Centro? Cuando de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, miles y miles de trabajadoras y trabajadores se quedaron en la calle llorando y muchos se suicidaron, muchos se enfermaron, muchos perdieron el conocimiento. Sin justicia y sin respaldo, mientras el Poder Judicial callaba y contemplaba. ¿O acaso ya olvidamos los múltiples litigios en contra de comunidades indígenas por parte de empresas mineras feroces, en los que jueces no dudaban en proteger a un inversionista, pero nunca a nuestros pueblos y comunidades indígenas? No más amparos para defraudadores fiscales. No más carpetas en el cajón, impunidad selectiva para las familias políticas como la de Calderón y Zavala, responsables del dolor en Hermosillo, en la tragedia de la guardería ABC. No es gratuito el desprecio ciudadano que se ganaron quienes impartían justicia a la sombra de la impunidad.
el nepotismo y la corrupción. Según datos recientes del INEGI, el Poder Judicial saliente ocupa la segunda posición en percepción de corrupción, con cerca del 70% de rechazo. A ese despreciable nivel llegó el cártel de la toga. No más jueces al servicio de la corrupción estructural, se terminó ese tiempo. Hoy estamos escribiendo otra historia. Lo que estamos viviendo es un cambio de ciclo de régimen, como el que encabezaron Juan N. Álvarez, Ignacio Comonfort, Benito Juárez, en 1855, instaurando la reforma liberal tras derrocar al dictador Antonio López de Santana. Desde 2018, con la llegada de la Cuarta Transformación, hemos caminado hacia la restauración de la República, venciendo al neoliberalismo. Hemos renovado el Ejecutivo, el Legislativo y ahora, por fin, el Poder Judicial. Y yo siempre me hacía una pregunta, yo decía, ¿por qué si el Poder Ejecutivo, que es el presidente, hoy la presidenta de la República, se someten a votación? Asimismo, el Poder Legislativo se somete a votación ciudadana. ¿Y el Poder Judicial de qué privilegios goza? Qué bueno que ahora en esta Cuarta Transformación hemos caminado hacia la restauración de la República, venciendo a la dictadura perfecta. Hemos renovado por fin los tres poderes. Dejamos atrás la justicia punitiva que justificaba atrocidades con tecnicismos para ahora darle la bienvenida a un humanismo mexicano que coloca a la persona en el centro, al ser humano por encima del mercado, por encima del dinero. Quienes malinterpretan a Montesquieu y defienden un sistema cerrado, vertical, elitista, fingen defender la división de poderes cuando en realidad solo protegen sus privilegios. Son los mismos que dicen, que gritan herejía cuando se democratiza la justicia, como si su dogma ideológico estuviera por encima de la voluntad popular. No es fobia lo que tienen, es miedo. Miedo a perder el poder que se repartían entre ellos. Miedo a un pueblo que ya despertó. Si hay algo que celebro con mayor emoción de esta jornada electoral del 1 de junio, es que esta nueva era del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será presidida por un indígena oaxaqueño, de quienes los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos estamos orgullosos. Hugo Aguilar Cruz, indígena mexicano, mixteco, con más de 30 años de lucha en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Un hombre que ha caminado al lado del pueblo, que ha defendido los acuerdos de San Andrés de los indígenas tzotziles, que ha sido la defensa de los más desprotegidos, incluso desde la resistencia armada con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Jamás hubiéramos visto algo así en el régimen pasado, neoliberal. Jamás un indígena al frente de la Suprema Corte, con Hugo al mando. Por fin veremos a un defensor del pueblo al frente de la justicia. No uno más de los mismos, no un tecnócrata insensible, ni un jurista de escritorio, ni un abogado de los poderosos. Hoy la justicia se viste del pueblo, se viste de dignidad, se viste de esperanza, se viste de los que menos tienen. Por todo esto, más que nunca, una jornada electoral, la que hemos vivido, es un acto de justicia histórica, democrática.
Y por eso lo digo y lo digo fuerte. Que viva la nueva democracia judicial. Que viva el pueblo que elige y no solo obedece. Que viva la cuarta transformación que le devolvió al pueblo el poder de juzgar y ser juzgado con dignidad. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.